Bienvenidos a este nuevo video de la Iglesia Central Amén. Mi nombre es Milka Mayor, exhortadora, y es un placer que estés con nosotros en este momento. Si es la primera vez que ves nuestros videos, espero sea de bendición. Si no es la primera vez, gracias por el apoyo. Estamos aquí para ser de bendición a todos y ayudarles en su crecimiento espiritual. Les invito a que se suscriban y compartan este video para así edificar a otros. Primera de Pedro 4:16. Primera de Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. El día de hoy vamos a predicar bajo el título Sinvergüenza. Y a lo mejor usted diga, wow, pero como que esa palabra está fuerte. Pastor, diga, explique eso. En el día de hoy vamos a aplicar lo que quiere decir sinvergüenza, porque muchos quizás la escuchen y a lo mejor digan, oh, pero ¿qué está hablando el pastor? No, esto como que no suena bien cuando, digo yo, cuando mi mamá me decía eso cuando pequeño, no era por nada bueno. Pero sea como sea, no sé cuál es la experiencia que usted tiene con esta palabra sinvergüenza. Cuando le dicen a usted sinvergüenza, yo le voy a decir hoy que usted sea un sinvergüenza y con aspecto de lo que vamos a hablar en el día de hoy bajo este concepto. Pedro fue un discípulo de Jesús y recibió y escribió esta epístola que hoy la conocemos como una de las epístolas generales. Fue escrita para los creyentes en Asia Menor, para alentarlos en medio de la persecución. Los insta, hablando a los creyentes, a centrarse en sus privilegios espirituales y más especialmente en el lugar de donde se encuentran sus decretos y ventajas. Y estos son, para que usted sepa, estos son la vida eterna. Le está diciendo, mira, yo sé que tú no eres de aquí, la estás pasando difícil en este mundo, pero acuérdate que tú estás aquí temporalmente. Y a lo mejor el juicio o la justicia que tú estás buscando no la estás encontrando ahora, pero recuerda que la razón es porque es que tú no eres de aquí. Y la justicia de este mundo no es la justicia que tú te mereces. La justicia de este mundo no es la que tú necesitas. La justicia que tú necesitas es la que Dios tiene para ti en el futuro. Porque tú no eres de aquí, tú eres temporero. Y yo sé que cada uno de nosotros, si pensamos lo que yo acabo de decir y lo que Pedro está tratando de decirnos en esta epístola, y le insto que usted vaya a su casa y la lea, son cortas, estos libros son cortitos, lo puede leer en una tarde fácilmente. Y puede entender lo que la iglesia estaba pasando en aquellos días. Y yo creo que cuando usted entienda lo que la iglesia estaba pasando en aquellos días, usted va a coger 2 pasos hacia atrás y va a decir, el pastor tenía la razón en lo que dijo hoy. Nosotros también estamos siendo perseguidos en un nivel diferente, a lo mejor un poco diferente, pero es lo mismo. Hoy en día más que nunca, en el siglo XXI, nosotros los creyentes estamos siendo atacados directa e indirectamente. Pero en un lugar como en los Estados Unidos donde estamos y nos encontramos, donde tenemos tanta libertad para hablar lo que nosotros pensamos y hacer un culto libre, con pocas restricciones, el enemigo de las almas se busca otras maneras para hacernos la vida imposible. Busca otras maneras para hacernos que nuestra vida no sea tal como la palabra de Dios nos manda que sea. Por ejemplo, China. Las artimañas del enemigo en China son muy diferentes que las que vemos hoy en Florida. ¿Por qué? Porque China es un lugar comunista donde el mismo gobierno dice aquí no hay Biblia y no hay Biblia. Pero aquí en Florida, como sí se permite la Biblia, entonces el enemigo tiene que buscar una manera diferente para hacernos la vida imposible, para hacernos padecer. ¿Y qué es lo que yo estoy tratando de decir con todo esto? Mi hermano, si usted abre los ojos, si usted pone atención a lo que está pasando en este siglo, para no hablar del año 2020 en específico, todos sabemos lo que está pasando en el 2020, pero si miramos desde un avión, desde más lejos, miramos la foto más grande, podemos ver que
El enemigo ha puesto a ciertos secuaces adentro del gobierno en unas posiciones bien poderosas, en unas posiciones bien de mucho mando, que su voz y su voto tienen mucho peso. Y en esos lugares tan importantes el enemigo se ha infiltrado a poner ciertas personas que cambien ciertas reglas, ciertas leyes, cierta forma de cómo nosotros vivimos. Y no, nosotros estamos bien, tenemos libertad, pero ya nuestros hijos no pueden mencionar la palabra Dios en las escuelas. Y mire qué secuaz es el enemigo, mire qué calladito, porque no nos dimos ni cuenta, pero de momento pasó la ley y ya no puedes ni orar. Ya no puedes ni mencionar la Biblia. Yo me acuerdo como un joven, como niño, bien jovencito, una oración en la escuela. Yo me acuerdo que oraban en la escuela y no pasaba nada. Yo me acuerdo que había un enfermo y la misma maestra hacía un círculo de oración en el salón y nadie decía nada. Al contrario, todos nos juntábamos, y no era una escuela cristiana, era una escuela pública. Nos juntábamos todos en común acuerdo por nuestro compañerito y orábamos por él. Eso yo lo viví. Y me acuerdo que después, cuando seguí siendo más viejito, cuando entré hasta la high school, esto eran cosas normales, no eran cosas anormales, no eran en contra de la ley como lo puede ser hoy. Habían grupos en la high school, habían clubes que ahora tienen restricciones, que ya no pueden ser clubes religiosos cuando antes sí eran aceptables. Que antes empezaban con una oración, ya no se puede porque eso es un tabú. Pero yo espero que ya ustedes estén viendo de qué estamos hablando cuando hablamos de padecer. Porque también déjeme decirle que el Día de los Padres, nuestra exhortadora Milka estuvo aquí hablando de un tema muy importante del caos. Y ella trajo unas estadísticas como el mismo gobierno muchos años atrás. Y yo no sé si entró en tanto detalle, pero yo voy a entrar en un detalle bien importante. Cuando el mismo gobierno dijo, pues yo voy a ayudar a estos hogares que necesitan ayuda financiera, pero no puede haber un hombre en ese hogar. Entonces las mujeres que tenían hijos, entonces no se casaban. ¿Por qué? Porque si se casaban, había un hombre dentro de ese núcleo de ese hogar. Y si había un hombre en ese núcleo de ese hogar, entonces no recibían la ayuda del gobierno que podían haber recibido. Y estas cosas, que estas diferentes reglas, estas diferentes leyes que se empezaron a instituir, sin nosotros darnos cuenta, empezaron a cambiar lo que es el núcleo de la familia. Y se ha desintegrado. Y la hermana Milka, en ese mensaje que se llama Caos, ella empezó a buscar una estadística de tantas personas, tantos matrimonios rotos, tantos niños que viven lo que consideramos que la Biblia establece como una familia. Y lo estamos dando de cuenta, pero estamos siendo atacados de diferentes ángulos sin nosotros darnos cuenta. Cuando la misma Biblia me dice orar sin cesar, la escuela me dice, no, aquí tú no puedes orar. Cuando la misma Biblia me dice lo que es una familia y cómo se debe de llevar, el mismo gobierno y personas que necesitan ayuda no pueden recibirla por esto y lo otro. O deciden no hacer lo que la palabra dice que hagamos. Y vamos a hablar del culto, el culto a Dios. Mira, hoy el culto de Dios es más raro que nunca. En mi vida había visto un culto a Dios como el que se da hoy. Y yo no le estoy quitando a las redes sociales. Yo no le estoy quitando a las herramientas que Dios nos ha dado. Porque buenas son y podemos llegar a personas que están bien lejos de nosotros. Y podemos llevar la palabra. Entonces el problema que estamos viendo es que lo que antes hacíamos ya no lo estamos haciendo. Lo que nos estamos dando cuenta es que hay un cierto padecer por las circunstancias que están alrededor de nosotros. Estamos viviendo unos tiempos que el padecer como que no es lo que nos gusta. El padecer como que no es lo que nosotros esperábamos. No estamos haciendo lo que tenemos que hacer, no estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos manda hacer. Entonces como que llega un punto, este conformismo de quedarnos en nuestros hogares y no salir afuera, no hacer las cosas que antes hacíamos, que ya nos da lo mismo ver un mensaje,
que ya nos da lo mismo buscar la palabra, que ya nos da lo mismo buscar la presencia de Dios. Entonces cuando el pastor llama, como que le sacan el cuerpo, como que ya no es importante hablar con el pastor, como que ya no es importante reunirse con los hermanos en la iglesia, como que ahora otras cosas han cogido ese lugar. Desafortunadamente. Pero hoy yo le vengo a decir que basado en la palabra nosotros tenemos que andar sin vergüenza. Aunque lo que hoy estén haciendo la mayoría de las personas no sea lo más bonito, no sea lo más cool en los ojos de ciertas personas, nosotros como cristianos deberíamos de seguir haciéndolo, no importando lo que diga el vecino, no importando lo que nos diga el hermano, no importando lo que nos diga nuestra mamá. Porque cuando vienen las cosas de la Biblia, tenemos que seguirla, aunque nos dé vergüenza. Por eso es que tenemos que andar, como yo dije, sin vergüenza. Ahora, ¿qué quiere decir padecer? Porque a lo mejor te está pensando, pero pastor, que este padecer no es lo mismo, no es lo otro. Pues vamos a ver, yo busqué la palabra padecer en diccionario y dice, cuando alguien experimenta un dolor físico. Bueno, a lo mejor nadie está experimentando un dolor físico necesariamente, pero no para ahí. La definición tiene una coma y después dice moral o molestia, cierta acción perjudicial o dañina. Y ahí es que queremos entrar, porque el padecer no es solamente cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, que estaban con sus manos y sus piernas amarradas. Este no es el padecer necesariamente que estamos hablando hoy. En el 2020, ahora a final del mes de julio del 2020, cuando estamos hablando hoy, el padecer del cristiano no es el mismo que a lo mejor en el tiempo de Pedro. No es igual, pero sí existe un padecer, sí existimos, como estaba diciendo en esta introducción, sí nosotros experimentamos ciertos cambios en nuestra vida que afectan nuestra fe, que afectan nuestro caminar en Dios. Por eso es que estamos en esta serie que se titula Recupera el terreno que has descuidado. Porque las cosas que pasan alrededor de nosotros permiten que descuidemos ciertas cosas. Pero hoy vamos a ver qué es lo que está pasando. Y cuando nosotros entramos un poquito en el contexto de este capítulo 4, cuando vemos el versículo 15, lo voy a leer para el beneficio del que no lo tiene a la mano. Dice de esta manera, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Y continuamos en el versículo que leímos ya. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. ¿Qué está diciendo este versículo? En este verso podemos ver ejemplos por los cuales debemos de tener vergüenza. Por los cuales sí podemos tener vergüenza o deberemos tener vergüenza. Si fuéramos a padecer por ello, como si fuéramos un homicida, eso nos debe de dar tremendo bochorno y vergüenza. Si nosotros fuéramos unos ladrones, deberíamos tener vergüenza. Si fuéramos un malhechor, también deberíamos tener vergüenza. O por entremeterse en lo ajeno. Le debe dar vergüenza a las personas que practiquen tales cosas. Pero hermano, cuando estamos hablando del Evangelio, como dice el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Que muchas cosas nosotros nos debemos de abstener, muchas de cosas tenemos que sacar de nuestra vida, muchas cosas tenemos que no tener en nuestra vida presente, como esta lista de homicidio, de ladrón, de malhechor, de entrometido. Pero entonces la cosa que importa, que es ser cristiano, esa es la que nosotros echamos para la orilla. Esa es la que nosotros empujamos de nuestra vida. Esa es la que nos olvidamos. Esa es la que no, ya esto se pasó de moda. El problema que tenemos es que nos da vergüenza salir del engaño y demostrarle al mundo que somos diferentes. Porque muchas veces no llegamos a lo que Dios quiere con nosotros porque tenemos vergüenza. Y salir del engaño es uno de estos puntos que tenemos que tener claro. Porque
Demostrarle al mundo que somos diferentes muchas veces no es fácil. Muchas veces trae una vergüenza. ¿Por qué qué? Porque está la persona tan acostumbrada a complacer al hombre. Pero ¿qué nos dice la palabra? Mira, es mejor caer en las manos de Dios, que es un Dios justo, que en las manos del hombre. Pero ese hombre injusto muchas veces queremos complacerlo. No, que me da vergüenza. Mira, sin vergüenza, sigue lo que dice Dios. Sigue lo que la palabra nos manda para que tú tengas una vida próspera. Pero no. El problema que tenemos es que nos da vergüenza rendirnos a Dios totalmente por el miedo de qué dirá el vecino. No nos rendimos porque tenemos un terror. Nos da vergüenza de qué es lo que va a decir el que vive allá, o el que vive atrás, o el que vive más adelante, o el que te ve todos los días en el trabajo. Pero hermano, déjeme decirte que por estas cosas de ser cristiano, la Biblia me dice en 1 de Pedro 4:16 que no puedo tener vergüenza por padecer por Cristo. Pero el problema que tenemos es que nos da vergüenza a tomar cambios necesarios para agradar a Dios. Porque estos cambios nos pueden traer vergüenza al frente de una persona o otro grupo y quizás hasta con el mismo cónyuge. Pero hermano, tenemos que tomar los cambios necesarios. El problema que tenemos es que nos da vergüenza andar con una verdad que es la que va en contra de la mayoría. Por esa razón nos mentimos a nosotros mismos para hacernos sentir bien. Pero andar con una verdad que la trae Dios, que la trae el cristianismo, es mucho más importante que la vergüenza que usted pudiera sentir cuando está hablando de Dios con un extraño. Sí, porque ese es el problema. Muchas veces tenemos miedo, muchas veces nos sentimos cohibidos. Muchas veces nos sentimos como que retados por ciertas personas, ciertos grupos, y decidimos como que, bueno, es que si hago esto, lo otro, esta persona, pero andar con la verdad vale mucho más. Pero otro problema es que nos da vergüenza pararnos en la brecha y decirle a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Sí, ese es el problema que tenemos, que muchas veces como decimos, pero si la mayoría de las personas están haciendo esto, yo también debería de hacer eso, porque eso no es normal. Hermano, olvídese de lo que es normal. Preocúpese mejor de lo que dice la palabra de Dios, de lo que la Biblia nos manda a nosotros hacer antes de preocuparnos qué es lo que puede decir nuestro amigo, nuestro vecino, o lo que la normalidad del mundo le dice que hagamos. El problema que tenemos es que nos da vergüenza soportar la prueba. O sea, seré mejor aceptado por el mundo si me comporto como ellos en el momento de la prueba. Pero hermano, déjeme decirle que soportar la prueba, o sea, ser mejor aceptado por el mundo si me comporto como ellos, no es la contestación. Y eso ya lo entendimos en aquel mensaje. Pero muchas veces nos da vergüenza. Nos da vergüenza hacer las cosas como la Biblia nos manda a hacerlas. También el próximo es confiar en un ser que no puedo ver. Nos da vergüenza admitir al mundo, admitir al que está alrededor de nosotros, que nosotros creemos en un Dios que no podemos tocar, que no podemos ver. Y el mundo dice, oh no, tú estás loco. Y nos da vergüenza. Pero déjame decirle que el Evangelio es poder de Dios. Y este Evangelio que nosotros predicamos, que está aquí en la Biblia, ese es el único Evangelio que nos va a poder a nosotros ayudar a seguir hacia adelante. Como decía al principio en otra predicación, de escalón a escalón. No podemos ser autosuficientes. No podemos pensar en nuestros propios deseos, aunque nos dé vergüenza. Tenemos que ir sin vergüenza a hacer lo que la palabra de Dios nos manda. El problema que tenemos es que nos da vergüenza no pararme junto a mis amigos que están buscando una paz terrenal. Y nos da vergüenza porque el mundo, déjeme decirle, es bastante cruel.
Las personas que, entre comillas, decimos que son amigos, muchos de ellos nos miran por encima del hombro cuando nosotros no andamos con el flow, cuando no andamos como con la normalidad de ellos. Pero déjeme decirle, hermano, que muchas veces nosotros no nos podemos dejar llevar por lo que está haciendo todo el mundo. Nosotros somos un pueblo escogido. Nosotros no podemos andar con todo el montón. Nosotros tenemos que entender cuál es la paz necesaria. Pero trayéndolo al mensaje de hoy, es que nos da vergüenza. Muchas veces nos sentimos como que no podemos hacer estas cosas que la Biblia nos manda por el miedo de que dirán, por el miedo de qué va a ocurrir después. Nuestra actitud debería de ser de glorificar a Dios si por causa de Él padecemos. Eso es lo que dice al final del versículo 16. Si no glorifique a Dios por ello. Si es que nos veremos en esa situación de padecer por ser cristiano. Y suena absurdo, pero es la realidad del cristiano. Pedro escribió en esta epístola con este propósito de recordarnos que debemos de concentrarnos en nuestros privilegios espirituales antes de preocuparnos por si los demás me darán la espalda, o si seré aceptado en el grupo, o si mis familiares me van a mirar por encima del hombro, o si sea lo que sea, te puede llenar el blanco. Si hubiera una situación, si hubiera una persona que trata de ponerlo en una situación que usted se vea incómodo, que a usted le dé vergüenza, lo que está tratando de decirnos Pedro en este capítulo, en estos versículos específicamente, es que nosotros no nos debemos de concentrar en lo que diga tal persona, en lo que diga tal grupo, en lo que diga ese familiar, en lo que diga ese hermano, en lo que diga aquel amigo, en lo que diga ese primo, o sea quien sea. Nosotros debemos de enfocarnos en lo que dice la palabra. Como dice al final del versículo 16, si no glorifique a Dios por ello. Sí, porque pocos de nosotros glorificamos a Dios cuando los momentos se ponen difíciles. Pocos de nosotros glorificamos a Dios cuando se nos hace la cosa difícil, ¿no? Porque obviamente nos gusta un poquito más fácil. Pero déjeme compartir este verso. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 14 al 16, dice de esta manera. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Voy a hacer una pausa para que podamos entender lo que dice este verso. Como hijos obedientes, yo estoy hablando ahora mismo a los obedientes. O Pedro está escribiendo a los obedientes, no a los desobedientes. Él está escribiendo aquí a los sinvergüenzas. No os conforméis a los deseos que antes tenían estando en la ignorancia. En otras palabras, cuando nosotros estábamos ignorantes, que no conocíamos al Dios verdadero, que no conocíamos a nuestro Creador, que no teníamos una relación con nuestro Salvador, hacíamos cosas en nuestra ignorancia. Dice el 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En otras palabras, que como el que nos llamó es santo, nosotros también tenemos que ser santos como Él. Y continúa diciendo, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Pastor, porque usted está entrando aquí la santidad. ¿Qué tiene que ver eso? Hermano, tiene que ver todo con la santidad. Porque la santidad quiere decir separación. Si usted está separado, usted no es parte de ese grupo específico que lo está parando a ser santificado. Porque si ese grupo está con usted, entonces usted es parte de ese grupo de los santificados. Y los que están afuera del grupo de los santificados, de los separados, entonces es lo que le decimos el grupo del ponche, de los que están allá afuera, de los que no están siguiendo lo que la palabra de Dios nos manda a seguir.
Todavía a lo mejor se pregunta, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto con vergüenza? Pues hermano, de eso mismo es lo que estamos hablando, porque cuando vamos al contexto de lo que estamos hablando en el día de hoy, el capítulo 4, versículo 15, esa gente que no se ha santificado, esa gente son los de la lista que leímos ahorita, esos son los homicidas, esos son los ladrones, esos son los malhechores, esos son los que están entremeciéndose en lo ajeno. Por eso uno debe de tener bochorno. Por ser cristiano no tenemos que tener ningún bochorno. Por eso es que debemos de tener vergüenza. Pero para ser cristiano no hay que tener ninguna vergüenza. Hay que ser sin vergüenza. Por eso es que trae estos versículos. Porque quiero traerle en el contexto de Pedro cómo es que él mira las cosas anterior. Porque dice, como hijos obedientes. Si usted es hijo obediente, entonces te está diciendo, no os conforméis a los deseos que antes tenía, entrando en la ignorancia. Si tú puedes decir que yo he nacido de nuevo, si tú puedes irte al grupo que podemos decir que hemos sido bautizados, si tú puedes decir que eres del grupo que ha sido separado, y que eres la novia de Cristo, entonces tú no puedes tener y conformarte con estos deseos de antes. Tú no puedes conformarte con querer hacer lo que hace todo el mundo. Tú no no puedes desear esas cosas que tú hacías en tu ignorancia. Ahora que hemos salido de la ignorancia, tenemos que separarnos del montón. Tenemos que separarnos de las masas que se dejan llevar por el enemigo, las masas que hacen desastres, las masas que cambian las leyes, las masas que cambian la forma de nosotros vivir, que estábamos hablando en el principio, en la introducción. Esas personas que dicen, bueno, vamos a cambiar entonces lo que se supone que sea el núcleo familiar, como lo dice la Biblia, porque así nos sale de gana. Esas masas nosotros tenemos que separarnos. Y nos dice el versículo 16, que no nos dé vergüenza, porque vamos a padecer. Hacer estas cosas que se le dicen radicales en ciertos grupos, la mayoría de las personas no te van a aceptar. La mayoría de las personas te van a tirar piedras. La mayoría de las personas van a estar hablando de ti. La mayoría de las personas se van a ir en contra de ti. Y cuidado si tu misma familia te dé la espalda. Pero hermano, sigue sin vergüenza. No te des vergüenza por el evangelio, porque esto es lo que importa. Nos dice Pedro en esta epístola que nosotros no somos de aquí, que estamos aquí temporalmente, que nuestro hogar, que nuestro reino es en los cielos. Aquí estamos temporalmente. No te preocupes tanto por complacer a tu vecino. No te preocupes tanto por complacer a tu empleador. No es que hagas un trabajo mal, sino que no te desmeres por complacerlo. Y que menos te dé vergüenza cuando tú tengas que pararte y decir, en esto es lo que yo creo. Y cuando yo pongo aquí, yo estoy apuntando la palabra de Dios, la Biblia. Porque en eso se supone que todos nosotros creamos. Por esto se supone que nosotros vivamos. ¿Qué es lo que está diciendo en 1 de Pedro 1, capítulo 16? Porque escrito está, santos porque yo soy santo. Y esa santificación, que es una separación, solamente la podemos experimentar con esta palabra de Dios. Vamos a cerrar. Este es el momento que Dios le ha placido que tú escuches esta palabra. Recordatorio o quizás un aviso para que cambies tu vida y recuperes el terreno que tú has perdido un tiempo atrás. Hemos tocado muchos puntos en el día de hoy para volver a repetirlos, pero si alguno de ellos te ha tocado la puerta de tu corazón, en este momento yo quiero orar por ti. Entiendo que es Dios que ha hablado diciéndote que andes sin vergüenza. En 1 de Pedro 2:9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y para poder anunciar, tenemos que andar sin vergüenza. Porque si nos da vergüenza, nunca vamos a poder anunciar al mundo en lo que nosotros creemos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Santo y Padre bueno, yo te doy gracias por tu infinita misericordia, por tu gracia, Padre Santo, y por esta oportunidad que tú me estás dando. Nuevamente, Padre Santo, de traer esta palabra, Dios mío. Ahora yo te pido, Padre Santo, por cada persona que me está escuchando en este momento, que una de las tantas cosas que se han dicho hoy, Padre Santo, le haya tocado su corazón. O en los mensajes previos de esta serie, que cualquier punto, cualquier tilde que le haga, Dios mío, impactado, Dios mío, creemos que lo hiciste tú. Y ahora yo te pido por cada una de estas personas, Señor, que seas tú, Padre Santo, ayudándolas a cambiar su vida, ayudándolas a andar sin vergüenza, Padre Santo, a todo lo que se refiere a seguir tu palabra, a seguir tus mandamientos, a separarse del montón, Padre Santo. En este momento yo oro por cada uno de ellos, Padre Santo, que tú ayudes, que tú fortalezcas, que tú perdones, Padre Santo, que tú restaures, Padre Santo, a cada uno de ellos, que podamos, Padre Santo, colectivamente coger, Padre Santo, este timón, seguir hacia adelante, Padre Santo, y recuperar ese terreno que hemos perdido. Te lo pido en el nombre tuyo, creyendo que ya está hecho. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias.